gobierno federal reconoció que en México ahora hay un repunte de casos de COVID-19. Además, otra cuestión de preocupación es la aparición y la expansión de la variante Delta, que se ha detectado ya en 11 estados del país. Para platicar un poquito sobre la situación del COVID-19 con esta variante y todo lo que ha ido generando, saludo con muchísimo gusto a Roselyn Lemus Martin, doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford. ¿Cómo estás, Roselyn? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Ana Francisca. Bien, gracias. A ver, el gobierno federal finalmente dice sí, efectivamente, la tendencia ha cambiado. Después de un diciembre, enero y febrero muy complicados, vino una bajada importante en los números de contagios y de muertes, y ahora la tendencia se ha revertido. No sabemos de qué tamaño será esta, digamos, nueva ola, pero preocupa. Así es, definitivamente ya estamos en este tercer repunte. Todavía se indica, bueno, Gatell ha indicado que las hospitalizaciones y las defunciones obviamente están en una meseta todavía y los datos nos indican eso, pero obviamente hay un desfase siempre entre el registro de los casos y obviamente el registro de hospitalizaciones y defunciones. Entonces, por eso no hay que confiarnos porque todavía no sabemos cuál va a ser el impacto. La ventaja que tenemos en este nuevo repunte es que ya hay un porcentaje de la población vacunada, todavía no es un porcentaje alto, pero ya se vacunó a esa población vulnerable que son los mayores de 50 años, mayores de 60 años. Entonces, por eso posiblemente se podría ver menos hospitalizaciones. Ahora lo que se está observando es que las nuevas infecciones están atacando a personas mayores de 18 años, entre 18 y 30 años son las personas que están ingresando a los hospitales. Entonces, por eso el llamado a que ahora se vacune, ¿no? Y eso es muy importante. No sabemos todavía el impacto, obviamente, de este nuevo repunte, pero esperemos que no sea tan fuerte como el que se vivió en diciembre y en enero. Ahora, el problema aquí, Roselyn, y lo hemos platicado tú y yo en varias ocasiones, es que la estrategia de vacunación del gobierno federal no pensó, no incorporó cuestiones fundamentales como las comorbilidades en el país. Entonces, quizás se vacunó a la población vulnerable, pensada en términos generales, que son los adultos mayores, pero en México mucha de la gente que ha muerto no necesariamente son adultos mayores, sino son personas más jóvenes con comorbilidades, que son un montón. Y esas no están vacunadas quizá hoy, ¿no? Así es, precisamente también por eso la importancia de que las personas que ya estén vacunadas sigan usando cubrebocas, porque sí, definitivamente las personas vacunadas todavía podemos ser asintomáticos y podemos transmitir el virus y podemos infectar a alguien que tiene 30 años, que tiene 40 años, que no ha sido vacunado, pero que tiene una comorbilidad y que puede fallecer. Ahora, en términos de estas nuevas tendencias de contagios en jóvenes, en adolescentes y en niños, ¿qué ha pasado en el mundo, Roselyn? ¿Es algo que se ve en el resto del mundo o es particularmente complicado en México? No, en particular sí se está observando en el mundo, se están observando nuevos casos, sobre todo en la población no vacunada, ¿no? Que en la mayoría del mundo sí es en un rango de edad en las personas jóvenes. En Israel incluso, bueno, el brote que hubo de la variante Delta en particular fue precisamente en jóvenes, en adolescentes que todavía no estaban vacunados. Entonces, por eso precisamente el llamado a que también se estén vacunando jóvenes, ¿no? Que todavía ya Pfizer, por ejemplo, ya aprobó su vacuna, ya está aprobada en diferentes países para jóvenes. Entonces también este llamado a que los jóvenes se vacunen, ¿no? Y definitivamente lo que se está observando con la variante Delta es que se está presentando en una forma considerable, es mucho más transmisible, y países que tienen un alto porcentaje de vacunación están presentando un aumento de casos, ¿no? Estamos viendo incluso hoy que en Escocia ya están los hospitales saturados, están en código negro ya ellos hoy, y es en un país, en Reino Unido, donde la vacunación está en un alto porcentaje. Entonces, lo que estamos viendo con las variantes es que se necesita un porcentaje más alto. Antes decíamos el 70% para llegar a esta inmunidad de rebaño. Ahora se necesita el 80% para poder controlar a la variante Delta. Ahora, ¿qué nos puedes decir, Roselyn, para toda la gente que ya se vacunó, que está en sus casas ahora mismo viéndonos y diciendo, pues entonces, ¿cuál es la diferencia que me haya vacunado o no? Si de todas maneras hay una restricción importante y de todas maneras me puedo contagiar, pues decirles que sí, efectivamente la vacuna no previene el contagio.
Así es, definitivamente, eso lo habíamos comentado muchas veces varios expertos, varios científicos, que la vacuna no evita que el virus entre a mi cuerpo, ¿no? Indudablemente el virus va a seguir estando en contacto conmigo si yo estoy en contacto con alguien contagiado, pero lo que sí está evitando, y lo estamos viendo, el caso de Israel es muy, muy claro, las vacunas funcionan para evitar muerte y para evitar una enfermedad grave de COVID-19. Roselyn, ahora, platícanos un poquito cómo surgió esta variante Delta. Tenemos entendido que es una variante que surgió en la India. ¿Y por qué nos preocupa tanto Delta y nos dejaron de preocupar tanto otras variables? O sea, Delta llegó fortachonamente a desplazar a las demás. ¿O cómo funciona esto de las luchas entre variantes? Platícanos. Claro, sí, Delta, bueno, tiene mutaciones que la hacen más transmisible, entonces por eso la preocupación. Todavía no se ha comprobado que sea más mortal o que sea más severa, pero al ser más transmisible estamos viendo que el virus está encontrando nuevas formas de contagiarlo. Entonces esto sí se está viendo una evolución clara, que es la evolución natural de los virus. De hecho, hoy también se reportó que la variante Lambda, que también tiene un conjunto de mutaciones que la hacen mucho más transmisible, podría ser incluso más transmisible que Delta o más peligrosa que Delta, ya está presente en 30 países del mundo, ¿no? Entonces vamos a estar viendo esto constantemente, por eso la importancia de la vacunación y de seguir cuidándonos, porque si hay alguien que está contagiado, si hay alguien que no está vacunado, le damos oportunidad al virus para que siga mutando, ¿no? Entonces la preocupación de Delta es precisamente porque ya está presente en más de 90 países. Esta variante es la que va a ser la predominante en el mundo y, bueno, hasta que no se compruebe que sea más mortal, hay que cuidarnos, hay que seguirnos cuidando. Hasta el momento las vacunas protegen, sí disminuye la eficacia, pero siguen protegiendo contra esta variante. Ahora, el asunto es, nosotros pensamos en este virus como una cuestión de países y pues el virus no conoce países, evidentemente, y el control del virus no tiene que ver con el control fronterizo. Hasta que no haya una verdadera protección a nivel global, el virus va a seguir ahí y va a brotar de vez en vez con virulencias distintas, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Por eso es tan importante que se vacunen países o que empiecen a vacunarse ya países que no han tenido oportunidad de recibir vacunas. Así es, precisamente el llamado que hace la OMS es precisamente que países que tienen una gran cantidad de dosis de vacunas las donen, ¿no? Ya es el caso de Estados Unidos, que ya se va a donar a 80 millones de dosis, ¿no? En el mundo, pero los otros países también se hace este llamado para que se realice la vacunación lo más pronto posible, que más personas estén vacunadas, porque se calcula que el 80% de la población mundial podría estar vacunado hasta 2024, ¿no? Ahora con la velocidad de vacunación que se ha incrementado en varios países, podríamos estar hablando que a finales de 2022, inicios de 2023 ya se podría dar este porcentaje global, pero sí es muy importante proteger a países donde no han podido recibir una dosis de vacuna, países en África, países, islas que no han tenido ninguna dosis de vacuna. Es importante que la OMS y que sea un conjunto, un esfuerzo global para que estos países también se puedan vacunar, porque ahí es donde podrían surgir nuevas variantes que podrían poner en jaque ya el esfuerzo realizado en otros países. Claro. Ahora, el otro gran tema, y yo creo que particularmente relevante para muchísimas personas aquí en México, es la eficacia de su vacuna, ¿no? De la que les tocó para combatir estas variantes, en particular Delta. Tenemos información de Pfizer, tenemos información de Moderna, tenemos información de AstraZeneca, pero de pronto la información, cuando uno empieza a hablar de por ejemplo, la vacuna CanSino, que le tocó a muchísimos maestros y que ahora le va a tocar a los jóvenes, ahí es donde empieza a haber unas dudas y unas carencias de información importantes. ¿Qué nos puedes decir acerca de la eficacia de estas vacunas, sobre todo la CanSino y la Sputnik, con respecto a esta variante Delta? Sí, Sputnik, de hecho, al ser uno de los componentes muy parecido a la vacuna de Johnson & Johnson, ya se comprobó que sí es efectiva contra variante Delta, entonces podríamos decir que Sputnik también sería efectiva, por ese lado no nos preocupamos. De hecho, también ya los creadores de Sputnik ya hablaron al respecto y dijeron que la eficacia no disminuye considerablemente y protege contra la variante Delta. El problema sería CanSino, Sinovac, Sinopharm, que no han dicho nada al respecto y todavía, de hecho, no se publican los datos preliminares de los resultados preliminares de fase 3, ¿no? Entonces no podemos realmente decir cuál es la eficacia.
para las variantes antiguas y tampoco para la variante Delta, ¿no? Todavía falta que ellos se pronuncien al respecto. Entonces, podríamos decir que la mayoría de las vacunas que se están aplicando en el país sí protegen contra Delta, excepto CanSino, Sinovac y Sinopharm, que no se sabe todavía. Tendríamos que, es que ahí yo creo que es una evaluación bien complicada, tendríamos que no haber vacunado a la población con CanSino y esperarnos quizá a recibir más dosis de otros laboratorios, o vacunar y esperar que efectivamente tengan eficacia. No lo sé. ¿Cuál es tu opinión, Roselyn? Así es, definitivamente CanSino, bueno, es un caso muy particular que de hecho, bueno, no se debió de haber vacunado sin tener esos datos, ¿no? Cómo se dio la aprobación por COFEPRIS todavía quedan bastantes dudas, y de hecho, bueno, esto está provocando que muchas personas se quieran revacunar o que estén dudosas de si están protegidas o no, ¿no? Por el momento podemos decir la extrapolación, podríamos decir que sí, de hecho hay tablas que ya se han publicado con otras vacunas, podríamos ahí entrar CanSino, Sinovac, etcétera, extrapolar en base a los datos de eficacia de las vacunas que menciono, sí. Y podríamos decir que sí protegerían, pero con una eficacia mucho menor, ¿no? Hasta que no estén los datos duros y no estén los resultados y ellos digan al respecto algo, podríamos extrapolar y decir, bueno, las personas podrían estar protegidas al menos para la muerte y para una enfermedad severa. Ahora, los mexicanos tenemos desafortunadamente una larga historia con la automedicación la verdad, y yo veo a mucha gente pues diciendo, voy a ver si combino tal vacuna con tal. ¿Qué les dices, Roselyn? Porque creo que es bien peligroso entrar a esos temas, ¿no? Así es, definitivamente, hasta el momento la única combinación que se está estudiando y que ya tiene resultados favorables es la combinación de AstraZeneca con Pfizer, ¿no? Es lo que se está aplicando en varios países de Europa, en Canadá, incluso esa es la estrategia que se decidió seguir para vacunar más rápido a las personas, ¿no? Para no tener que esperar estos 3 meses en las 2 dosis de AstraZeneca, se decidió hacer esto, y sí se observó que es segura esa combinación, que incluso podría tener mucho más respuesta inmune, ¿no? Si se hace esta combinación, pero las otras vacunas no se ha estudiado al respecto, tampoco es adecuado ponerse varios esquemas, ¿no? Porque ya me ha tocado varias personas que me contactan diciéndome que ya se han aplicado 3 dosis de Pfizer, 4 dosis de Pfizer, no por tener más dosis se protegen más, no hay que combinar, hay que seguir el esquema como es y las indicaciones como son de cada una de las vacunas. Por el momento no combinar, a menos de que sea alguna emergencia, que no se tenga acceso a la segunda dosis de Pfizer o a la segunda dosis de AstraZeneca, bueno, ahí sí podría hacer una excepción. Bueno, pues ahí está, interesantísimo esta conversación, Roselyn, como siempre, muchísimas gracias, muy buena noche. Buenas noches, Ana Francisca, con gusto. Roselyn Lemus Martin, doctora en Biología Molecular y Celular por la Universidad de Oxford. Nos vamos a la pausa, regresamos con Gonzalo Monroy, vamos a hablar de la disputa por la operación del pozo petrolero Zama, descubierto en el 2017. Estamos en Foro TV, continúa la hora de opinar.